Definitivamente esto es del Señor. En mis notas escribí que iba a cantar de último el canto con el que hemos terminado. Úngenos hoy desde el trono celestial. Hermano Johnny, gracias a Dios y gracias a usted que se ha dejado usar y ha sido guiado por el Señor para que cantemos ese canto. Úngenos hoy desde el trono celestial. Y ese canto me lo dio el Señor ya desde hace algunos días, cuando estaba pensando en el tema que iba a predicar esta mañana. Hermanos, ustedes saben que en sus iglesias también ha sucedido esto. Esto no es algo simple y pasajero, es algo que ha sucedido en las iglesias. Una mente morbosa dirá: eso son casualidades. Bueno, en Dios no hay casualidades. Y si es una casualidad, es una casualidad divina. Y tiene que ver con el tema que con la misericordia de Dios quiero compartir. Siéntense. Ustedes allá en sus hogares, siéntense también. Voy a invitarles a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Vamos a guardar la distancia social, hermanas. Gracias. Gracias, hermanos. Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Jesús, un experto en contar historias. Pero él no contaba historias para entretener a sus oyentes. Él contaba historias para ilustrar las verdades de su reino. Y él dice: entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El capítulo 25 del Evangelio de San Mateo está unido al capítulo 24. Ambos capítulos son partes de un mismo discurso llamado el Sermón de los Olivos.
En este sermón de los olivos, Jesús de los acontecimientos mundiales que sucederán en los últimos días antes del retorno de Jesús a la tierra, porque Él volverá, aunque usted no lo crea. Los ángeles le dijeron a los apóstoles que estaban viendo hacia el cielo cuando Él ascendía, le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Y ellos dijeron a Jesús, y ellos le dijeron: este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá otra vez. Cristo volverá, Cristo vendrá. Pero veamos algunas de las señales que Jesús mencionó en este discurso. Y para eso vamos al capítulo 24 del libro del Evangelio de San Mateo. Él dijo en este discurso que cosas sucederían. Dijo que iban a venir falsos ungidos, diciendo: yo soy el Cristo. Significa que van a decir: yo soy el ungido. Versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Primero, van a haber falsos ungidos. Segundo, debido a los falsos ungidos, habrá una apostasía de muchos. Apostasía quiere decir apartarse de la verdad o apartarse del camino. En el mismo versículo 5 dice: y a muchos engañarán. También dice la palabra de Dios que habrán guerras y rumores de guerras. Versículo 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. También dice la Biblia que se levantará nación contra nación, haciéndole guerra a otras naciones. Se levantará una nación contra otra. Posiblemente esto es lo que está sucediendo en estos días. También la Biblia dice que habrán pestes, como la que ahora hemos estado viviendo. Lo dice en el versículo 7. Y en el mismo versículo 7 dice que habrá hambres, habrá hambre de la tierra. También en el mismo versículo 7 dice que habrán terremotos en diferentes lugares. Claro, ya los han habido y continuarán habiéndolo. También dice la Biblia que habrá un odio contra los cristianos. Óigalo bien, si usted ha querido agradar al mundo, el mundo no está contento con usted. El mundo no está contento con los cristianos. Hasta están despreciando la ayuda que los cristianos han querido darle en estos días. ¿Por qué? Porque tienen un odio contra los cristianos. Entonces habrá un odio contra los cristianos, siendo perseguidos para matarlos. Versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Todo aquel que se llame cristiano está siendo aborrecido. Todo aquel que se llame cristiano está siendo odiado por la sociedad que no teme a Dios. Pero oiga bien, no solamente será en el mundo, también entre la iglesia habrá traición entre los hermanos. Oiga bien, habrán hermanos que nos van a estar traicionando por querer quedar bien con el gobierno, por querer quedar bien con el que esté gobernando en esos días. Van a comenzar a traicionarnos. Así que es mejor que nos preparemos. Es mejor que nos preparemos intelectualmente, psicológicamente, para todo lo que va a venir, mis amados hermanos. Entonces habrá traición entre los hermanos. En el versículo 10 también nos dice, oiga lo que dice, en el versículo 11 dice la palabra: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Habrán falsos profetas, falsos predicadores, falsos apóstoles, engañando al mundo. Ya lo hemos visto por muchísimas veces, predicando un evangelio que no tiene nada que ver con el que Cristo y los apóstoles
predicaron. No tiene nada que ver. Es un evangelio totalmente diferente. Es un evangelio anatema. Porque el apóstol Pablo dice: si algunos predica un evangelio diferente al que yo os he predicado, al que yo os he enseñado, es un anatema. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? El mensaje de Pablo era el mensaje de la cruz. Era el mensaje: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hay una cosa más que sucederá en estos días, y ya está sucediendo. Versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sucederá un enfriamiento espiritual en la gente. Habrá un enfriamiento espiritual. La gente dejará abandonará aquella efervescencia espiritual que tenían. Aquel fuego de Dios que había en ellos, en algunos creyentes se apagará. Cuidado con eso, hermanos, que no caigamos en esa situación nosotros. Pero también la Biblia dice en el versículo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oiga, no solamente van a haber falsos predicadores, no solamente van a haber falsos profetas, sino que también habrán predicadores que estarán bajo la unción genuina del Espíritu Santo, predicando el evangelio del reino. Óigalo bien, también van a haber predicadores que van a estar predicando el evangelio del reino, el evangelio con la unción del Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Pero en el capítulo 25, en ese mismo tiempo, cuando todas estas cosas estén sucediendo, oiga lo que va a estar sucediendo en la iglesia. Oiga lo que va a estar sucediendo en el reino de Dios. El evangelista Mateo une este capítulo con el capítulo 24, porque dice: cuando estén sucediendo estas cosas, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. En ese tiempo, cuando las señales se estén cumpliendo, y ya estamos en ello, el reino de los cielos será semejante a una fiesta de bodas judía en alguna aldea de Israel. Óigalo bien, esta parábola está basada en algo que solía suceder continuamente en el tiempo de Jesús. Para nosotros esta parábola es un poco difícil de entenderla, porque nosotros la vemos con ojos occidentales. Nos parece algo raro, pues no tenemos nosotros tales costumbres. Pero aquí tenemos a dos grupos, óigalo bien, tenemos a dos grupos de personas que van a una boda. Estas personas van a acompañar a la novia. En esta ceremonia de bodas orientales, nadie sabe a qué hora el esposo va a llegar. La sorpresa es algo que llena de emoción esta ceremonia. Óigalo bien, puede ser ese día en la mañana, o podría ser ese día en la tarde, o quizá podría ser que el esposo venga a tomar a la novia en esa noche. Podría ser al cantar el gallo. Había expectación, había emoción, esperando que apareciera el mensajero que decía: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Eso era lo que sucedía allá en Israel. Eso era lo que sucedía en las aldeas en Israel. Oiga, esa era la costumbre. Así que podía ser en la mañana, podía ser en la tarde, o tal vez en la noche, o al cantar el gallo. Podría ser en una semana, o podía ser en 15 días. Todo era para llenar de expectativas a la ceremonia. Esto le daba emoción a la boda. Ahora, ambos grupos en esta parábola sabían que el esposo llegaría.
Sabían que debían de salir a recibir al esposo. Sabían que debían de llevar sus lámparas, porque podría ser a medianoche y nadie podía estar esperando que apareciera el esposo si no tenía su lámpara encendida. Óigalo bien. Sabían que iban a necesitar suficiente aceite para mantener encendidas sus lámparas. Nosotros estamos en alguno de estos dos grupos. O pertenecemos al grupo de las vírgenes prudentes, o pertenecemos al grupo de las vírgenes insensatas. Depende de nuestra actitud, estaremos en uno o en el otro grupo. Un grupo era de las prudentes y el otro de las insensatas. Somos insensatos si al ver las señales de los últimos días no nos preparamos para obtener aceite de los cielos. Dice que cuando el esposo venía, se oyó un grito que decía: "He aquí viene el esposo, salid a recibirle". Entonces dice el versículo 7, por favor léalo ahí en su casa. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Oiga, en el versículo 5 dice, oiga lo que dice el versículo 5: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, porque el esposo no vino a la hora que ellos calculaban que vendría. Ellos tenían un cálculo de que el esposo iba a venir en tal hora, pero el esposo no vino, y como no vino, cabecearon y se durmieron. ¿Qué vemos en ese versículo 5? Vemos cierta demora en el aparecimiento del esposo. Vemos cierta demora de la cual el apóstol San Pedro nos habla y nos dice, capítulo 3, segunda de Pedro 3, versículos 7 al 9. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Óigalo bien lo que dice Pedro. Si hay una demora de parte del esposo, no es para que aprovechemos para seguir pecando, sino para arreglar nuestras lámparas. En el versículo 7 dice que ellas arreglaron las lámparas. Y esa palabra arreglar significa poner en orden. Oiga, pusieron en orden sus lámparas. Si hay algo que tienes que poner en orden en tu vida, hoy es el tiempo. Hoy es el día en que debes de poner en orden tu vida. Si tú sabes que has andado mal, si tú sabes que has andado pecando, hoy es el día en que puedes poner en orden tu vida, porque cuando venga ese día será demasiado tarde. La parábola tiene dos advertencias. Primero, nos advierte que hay cosas que no se pueden obtener en el último minuto. Es demasiado tarde para un estudiante prepararse para su examen esta noche si el examen será mañana. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde para una persona el adquirir la habilidad o el carácter si no lo posee anticipadamente. Cuando se le presente la oportunidad de un buen trabajo, será demasiado tarde. Es demasiado tarde ponerse a aprender karate
Cuando ya tengo al ladrón enfrente mía con un cuchillo para asaltarme, es demasiado tarde. No puedo decirle, espérame un momento, solo voy a aprender unas lecciones de karate y entonces me asaltas. Es demasiado tarde. También es fácil dejar las cosas para tan tarde, que va a ser difícil poder prepararnos. Llegar demasiado tarde a un lugar siempre es una tragedia. La segunda cosa que nos advierte esta parábola es que hay ciertas cosas que no se pueden pedir prestadas. A las muchachas insensatas les resultó imposible conseguir aceite prestado cuando descubrieron que les hacía falta. No se puede recibir prestada una relación con Dios. Cada cual debe de poseerla por sí mismo. No se puede pedir prestado un carácter. Se tiene que llevar puesto. No podemos estar viviendo siempre de prestado del capital espiritual que han reunido otros. No puedes vivir de mis experiencias. No puedes vivir solamente de mis prédicas. Tienes que tener una relación personal con Cristo. Ahora que las iglesias han estado cerradas, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo has estado viviendo últimamente? Como no estás bajo la supervisión de tu pastor o de tu líder, ¿has estado aprovechando el tiempo para ir y pecar? ¿Has estado aprovechando el tiempo para ir y ver videos indebidos? ¿Lo has estado haciendo? Es lamentable. Serás una de las personas que van a quedarse en aquel día. Tienes que tener una relación personal con Dios. Tienes que buscar a Dios tú también a solas. Puedes estar prestando a alguien más sus experiencias para que tú puedas vivir. No podemos vivir de prestado. Hay ciertas cosas que tenemos que adquirir nosotros mismos, porque otros no nos las podrán prestar. No hay palabras más tristes que escuchar las palabras del médico ante un moribundo decir: es demasiado tarde. Creo que esa palabra ha surgido en tantos hospitales en estos días. Es demasiado tarde. La moraleja de esta historia, la moraleja de esta parábola, si pudiéramos decir así, se encuentra en el versículo 13, donde Jesús dice las siguientes palabras. Mateo capítulo 25 y versículo 13. Esta es la moraleja de esta historia. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos, pero volverá. No sabemos el día ni la hora. Él mismo dijo: solo mi Padre Celestial sabe el día y la hora, pero sí podemos saber el tiempo. Ya estamos en ese tiempo. Debemos estar preparados en cualquier momento para el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el asunto está aquí. ¿Cuál era el problema por lo cual las vírgenes insensatas no pudieron ir? ¿Cuál era el problema? No tenían aceite en sus vasijas y sus lámparas se les habían apagado. Oiga,
Oiga, esto también es una enseñanza que el Espíritu de Dios quiere advertirnos ahora. ¿Cómo podemos llenar de aceite nuestras lámparas y nuestras vasijas? ¿De qué nos habla el aceite en la Biblia? En la Biblia el aceite es simbólico de la unción del Espíritu Santo. El aceite que se usaba para mantener encendidas las lámparas se obtenía machacando las olivas. Oiga lo que dice Éxodo capítulo 27. Y mandarás a los hijos de Israel, versículo 20. Éxodo 27, 20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas. Óigalo bien. Para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Es una orden divina mantener nuestras lámparas encendidas. Pero las lámparas, para poder mantenerse encendidas, debían de tener aceite. Y el aceite era el aceite que venía de las olivas machacadas. Oiga, ¿de qué nos habla esto? Nos habla de un aplastamiento del yo, un aplastamiento de mi hombre viejo. Es lo que Dios quiere hacer, hermanos, aplastar al hombre viejo para que de nosotros, no del hombre viejo, sino de nosotros, pueda salir el aceite de la unción. Tú y yo somos como olivas y el Señor quiere machacarnos. ¿Y cómo nos va a machacar Él? Oiga, por medio del ayuno, por medio de la oración, por medio de humillándonos a nosotros mismos, no reclamando nuestros derechos. El Señor quiere poner en nuestras vidas el aceite de la unción, la unción que hace que alumbre. Dice la Biblia que mantengamos nuestras lámparas encendidas. Primero, machaquemos esta carne, machaquemos el hombre viejo. ¿Cómo? Buscándolo en ayuno, buscándolo en oración, no reclamando nuestros derechos, humillándonos. Eso hará que el aceite de la unción, el aceite del Espíritu, pueda estar fluyendo en tu vida. ¿Te recuerdas cuando Jesús iba a ir a la cruz del Calvario? Antes de que llegaran por él para llevarlo preso, ¿en dónde lo encontraron? ¿En dónde estaba él? Estaba en el Getsemaní. Y la palabra Getsemaní significa la prensa de aceite, porque ahí había un molino, ahí había una prensa donde llevaban las olivas, y ahí las olivas eran machacadas. ¿Por qué razón él fue a ese lugar antes de ser llevado para ponerlo en la cruz? ¿Por qué? Porque él sabía que era el lugar donde él iba a tener la unción, y ahí mismo fue tan machacado que la Biblia dice que las gotas de su sudor eran como grandes gotas de sangre. Era tanta la presión que estaba teniendo. Aleluya, gloria al Señor. El Señor lo llevó ahí porque él sabía que allí era donde él iba a tener la unción más grande para enfrentar la cruz. No huyas, no huyas al machacamiento. No huyas, porque la unción viene después. Pero hay algo más que quiero decirte y que quiero recordarte, porque tú lo sabes. ¿Cómo podemos ser llenos
de ese aceite. El aceite nos habla del Espíritu Santo, de la unción. Pero ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? San Pablo nos da una clave. San Pablo nos da una pista. En Efesios capítulo 5. Vamos ahí. Y versículo 18. San Pablo dice: no os embriaguéis con vino. O sea, embriagarse es llenarse de vino. Y él dice: no se llenen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. Esta es otra clave para mantener nuestras lámparas encendidas y nuestras vasijas llenas. Esta es la otra clave. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Pero ¿cómo, Pablo? Hablando, oiga cuán importante es lo que hablamos. Cuán importante es lo que hablamos. Cuidado con lo que hablamos. Óigalo bien. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. De esa manera también mantendremos nuestras lámparas y nuestras vasijas llenas del aceite. Óigalo bien. Cantando himnos, cantando salmos, cantando los cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y una clave más, versículo 20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, cuán importante es la acción de gracias. Darle gracias por lo que está sucediendo. Señor, te damos gracias porque en esta hora de prueba también nos has sabido guardar, Señor. Hay muchos hermanos de nuestra congregación que creo que tendrán una palabra de testimonio el día que nos volvamos a reunir, el día que nos juntemos, el día que nos den ya el permiso para juntarnos. Creo que vamos a tener un día de testimonios. Familias van a estar diciendo: hermano, yo y mis hijos nos enfermamos, mi esposa y mis hijos estuvimos malos con esta enfermedad, pero el Señor se glorificó y nos sanó. Gloria a Dios. Pero tú dirás: ¿y qué de aquellos que sí murieron? Pues la Biblia dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Hermanos, tengamos gratitud. Esa es una manera de mantenernos llenos del Espíritu Santo. Pero quiero que veamos otra. Vamos a Segundo de Reyes. Ya voy a terminar. Segundo de Reyes, capítulo 4. Y usted mismo sabrá la clave. Usted mismo va a deducir cuál es la clave. ¿Ya lo encontró? Segundo de Reyes, capítulo 4. Dice la Biblia de esta manera: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Oiga, esta mujer está preocupada por sus hijos, porque el acreedor a quien se le debe se los va a llevar para que sean sus esclavos. Preocúpate por tus hijos. Y dice: y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo:
Oiga la clave. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. ¿Qué quiere decir no pocas? Muchas. Pide vacías, vacías, las vasijas vacías y que sean muchas. Aquí está la clave. Versículo 5. Versículo 4. Entra luego y enciérrate. ¿A qué nos han mandado en estos días? A encerrarnos. Pero no encerrarnos para estar viendo videos y viendo videos y viendo películas y viendo películas. No, 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 no. Es Dios quien tiene el control de todas las cosas. Y los gobernadores, los gobernantes nos han mandado a encerrarnos. Es Dios a través de ellos. Aunque no nos parezca, pero la Biblia dice que son servidores de Dios. Aunque sean incrédulos, aunque sean impíos, aunque no le den la gloria a Dios. Dice la Biblia que son siervos de Dios. Y dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta. Era bien obediente. Y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿De qué nos habla esto? ¿Dónde vamos a obtener el aceite para nuestras lámparas? Ya lo dije, ya dije 2 y ahora la tercera. Encerrándonos con Dios, buscándolo en oración, dedicándole días de ayuno. Si no puedes todo el día, pues aunque sea mediodía, hazlo, para que cuando llegue el día en que podamos reunirnos, tú no vengas frío, sino que vengas lleno de la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Pero una pregunta quiero hacerte. ¿Cómo podrás llenar tu vasija si tu vasija está rota? ¿Cómo podrás llenar tu vasija si tu vasija está quebrada? Te doy la esperanza. Ponla en las manos de aquel que hace nuevas todas las cosas. Ese fue el clamor en el libro del Apocalipsis. Se oyó el clamor de Cristo y que decía, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Si Él va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, como leímos en la epístola de Pedro, ¿qué es tu vida para que no la pueda hacer de nuevo? Tu vasija en las manos del alfarero nunca será un fracaso. Hay esperanza para ti. Hay esperanza. Solo dale la oportunidad. Y Él no solo hará una nueva vasija, sino que también la llenará con su aceite. Que Dios te bendiga. Que Dios te ayude.